Vamos a ver, capítulo 11. Esto es el 11.13. Ok, en este, ¿verdad? Lo que tenemos es lo siguiente, una pared, luego hay una viga, como una, bueno, ¿cómo se le llama? Una bisagra y sostiene una varilla, ¿verdad? Pero para que esté en equilibrio, alguien le tiene puesto ahí un mecate, ¿verdad? Este mecate de acá, que tiene una cierta tensión. Y también esa viga está sosteniendo algo. No sabemos qué es, pero es como una especie de caja ahí que está sosteniendo, ¿verdad? Ahí, está sosteniendo una caja. Y me dicen que aquí hay un ángulo de 30 grados. Y listo, vamos a ver. El problema dice que calcule la tensión en cada cable, así como la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre la viga. Entonces, primero, calcule la tensión en cada cable. Entonces, ¿cuántos cables tenemos? Tenemos 2 cables y me está preguntando por la tensión. Voy a ponerle aquí tensión B y a esta tensión A. Y la magnitud de la fuerza ejercida sobre la viga por el pivote en los sistemas. O sea, significa que aquí, en este pivote, hay una fuerza una fuerza que está haciendo esa bisagra o este coso hacia la viga. Y eso hay que determinarlo. Entonces, no sé, le voy a poner F. F de la viga, vamos a ponerle F de viga. Y listo. Ahora, ¿qué es el primer paso que hay que hacer? Bueno, hay que hacer aquello que les dije con el de la escalera. Hay que hacer un diagrama y ver todas las fuerzas cómo están posicionadas. Entonces vamos todos juntos a hacerlo. Primero hacemos una línea que va a representar el objeto. ¿Cuál objeto sería acá? Bueno, esa línea quedó fea. ¿Cuál es el objeto? Sería esta de acá, que es como un rectángulo, ¿verdad? Entonces, listo. Ahora empecemos a situar todas las fuerzas que están actuando en la tabla. Entonces, ¿podemos empezar con quién? Bueno, empecemos con esta tensión A. De hecho, esta es la tensión del cable que vamos a encontrar. Vamos a llamarle T. ¿Lo ven? ¿Vieron por qué lo coloqué así? Y si quieren, de una vez le ponemos el ángulo. Los ángulos es de 30 grados acá. Y si nosotros, para cuando necesitemos encontrar su torque, vamos a tener que aplicar la fuerza que sea perpendicular, esta de acá. Alguien que me diga qué ángulo es el que va aquí entonces. O de una vez coloquemos acá cuál es la fuerza perpendicular de la tensión o la componente en Y, alguien que me diga cuál es. Era el seno del ángulo. Correcto, ¿verdad? Si no lo ven, ¿verdad? Recuerden que el eje X es como donde está la varilla. Yo creo que la clase de hoy sí nos vamos a durar un poquito más, pero es importante, porque es muy importante estas cosas. Vea que esta es la tensión que tengo. Si este es 30 grados, la componente en Y sería esto de acá, el opuesto. Entonces sí, correcto, TY va a ser T sen de 30. Entonces vean que aquí tendría T sen de 30 y esa es la que necesito, la TY. ¿Verdad? Listo. Vamos con otra. Vamos con este otro cablecillo de acá. Pero ese cablecillo de ahí ya sabemos porque vean que está en equilibrio. Entonces significa que este cuadro que está acá, este cubo, está en equilibrio y su sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces la tensión en B va a ser igual al peso de esa cajita. Entonces esa fuerza que está dirigida así, la vamos a dibujar hacia acá y va a ser el peso B, ¿verdad?
porque la sumatoria de fuerzas en Y me dice que esa tensión es el peso en B. Y listo. Vamos con otra fuerza. Después vemos lo de los ángulos. ¿Qué otras fuerzas están actuando ahí? Bueno, es una tabla y tiene una cierta masa, entonces la gravedad tiene que estar actuando en ella, ¿verdad? Entonces, si la gravedad está actuando en ella, necesita por fuerzas tener un centro de gravedad. Entonces, en ese centro de gravedad, el peso de la tabla también está actuando. Tendríamos otro peso aquí, en el puro centro de la tabla, que le vamos a llamar WV, que va a ser el de la viga, el peso de toda esa viga que está ahí. Ahora, alguien que me diga cuál es la fuerza que falta. Solo nos faltaría alguna fuerza. ¿Qué otro objeto está tocando a la varilla? Pueden verlo así. ¿Cuál otro lo está tocando? La pared o no La sé si bisagra. es Esto. la bisagra. Ah, perfecto. Cuando tengan estos casos, como esta bisagra, la fuerza ¿cómo es? Que actúa ella va dirigida hacia allá. ¿Verdad? Entonces, lo que normalmente se hace es colocar una fuerza que le vamos a llamar horizontal y una fuerza que le vamos a llamar vertical. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esas dos van a ser las fuerzas. Estamos. Y por geometría, vean que esto se forma aquí como un cuadrado, estos 30 grados son estos de acá. Entonces aquí colocaríamos 30 grados. Listo. Ahora, ya tengo mi dibujo con el que yo voy a partir, con el que yo voy a tratar de resolver el problema. Entonces, recordemos que como dijimos que esto está en equilibrio, hay dos condiciones que se deben de satisfacer. Una, que las sumatorias de fuerza sean igual a cero y otra, que las sumatorias de torque sean igual a cero. Entonces, vamos a utilizar la primera de esas condiciones, ¿verdad? Donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero y tratemos de ver si con eso podemos determinar algo de lo que me preguntan, ¿verdad? Entonces, algo sencillo, ¿verdad? Que lo que pueden hacer cuando apliquen la sumatoria de fuerzas es imaginarse el eje de esta manera, ¿verdad? Vean lo importante. Traten de imaginárselo así. ¿Por qué? Porque de esta manera, todo lo que esté en el eje Y mío, ¿verdad? En el eje acá, van a ser las fuerzas en Y. Y lo que esté en el otro van a ser las fuerzas en X. Y así puedo hacer las sumatorias más fácil y obtener ecuaciones de una forma más sencilla. Entonces, hagamos una sumatoria de fuerzas en Y, a ver si me comprenden. Alguien que me diga, según mi dibujo, ¿verdad? Mi eje de coordenadas, ¿cuáles son las fuerzas en Y que tengo en ese dibujo? La que puso como fuerza vertical, Perfecto, esa la pongo positiva. ¿Cuál otra? el, el peso de la caja, Ajá, esa la puse como WB. ajá. ¿Y cuál otra? La del peso de la, no sé qué era, es una varilla, no me acuerdo. Sí, ok, ahí, ¿verdad? Y esto igual a cero. Eh, Vea que el ejemplo me dice que tanto la viga como la caja pesan W, entonces estas dos de acá son iguales. Al final, ¿qué obtengo con, es- con esta sumatoria? Que la fuerza vertical es igual a 2 veces W. Vean que no me están dando el dato W, pero me están diciendo que pesan W, entonces el resultado lo pueden dar en términos de W. No siempre tenemos que dar las cosas con números. Ya si nos están diciendo que el peso es W, entonces vean que me dio que esa fuerza vertical es 2 veces W. De hecho, es una de las que me preguntaban, ¿verdad? Quieren que encuentre las fuerzas de la viga, que se le hacen a la viga y la tensión. Listo, ya eso está, ¿verdad? Sigamos. Eh, Ahora, ¿qué puedo hacer? No sé, voy a intentar hacer una sumatoria de torques para que veamos,
Bueno, ya hice la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ver, voy a hacer ahora una sumatoria de torques. Y empecemos con esa sumatoria de torques. Entonces, para hacer la sumatoria de torques, el primer paso que tenemos que nosotros emplear es escoger nuestro eje, el eje de rotación. Entonces, ustedes cogen un punto en el cual ustedes van a decidir que su objeto está rotando. Entonces, ¿cuál voy a decidir yo? Bueno, este lo voy a colocar como eje de rotación. Y este va a ser mi origen. Entonces, de aquí a donde está la fuerza es donde yo voy a empezar a contar lo que son los brazos de palanca y toda esta cosa. ¿Estamos? ¿Estamos claros con ese paso? Entonces, vamos a ver. Empecemos con la tensión esa en rojo. Ya habíamos hablado que la fuerza perpendicular al radio era T sen de 30. Lo multiplicamos ¿por cuánto? Bueno, en este caso creo que no me dice en cuánto es la longitud de los objetos. Entonces podemos decir que el objeto tiene una longitud de L, una incógnita, ¿verdad? Porque el problema no me lo dice. Ese sería mi primer torque. Ahora, hay que identificar si es positivo o negativo. Vean que esa fuerza tiende a moverlo en sentido contrario. Entonces por eso es positivo. Seguimos. Ese otro peso en B. Bueno, el peso en B, ya vimos que peso en B es W, ¿verdad? Y la está haciendo girar ahora ¿hacia dónde? Sentido horario, es negativo. Entonces ponemos menos peso en B, pero es que lo que ocupo es la componente de acá, ¿verdad? Por geometría, ¿verdad? Cuando ustedes, no sé si se acuerdan, tal vez para que no se les cueste, teníamos una pendiente y este ángulo era de 30 grados y nosotros hacíamos, no sé si se acuerdan, el diagrama de cuerpos inclinados. Este ángulo iba a ser este de acá. Entonces aquí sucede parecido. Si yo ya reconocí que mi ángulo de inclinación es el de 30, entonces aquí yo voy a tener 30 grados y aquí también voy a tener 30 grados. Y vean que entonces ya se me simplifica conocer cuál es el ángulo que necesito para sacar esas componentes verticales. Y vean que la componente vertical de ese peso sería una componente adyacente. Entonces sería W cos de 30 por L también. Vamos con el siguiente, es el otro. Vean que es el que está a la mitad. Ese es W cos de 30 y alguien que me diga a qué distancia del eje está. ¿A qué distancia está? Si los otros están a L. Un medio. L medios, ¿verdad? Importante. L medios. Y no se preocupen si no tienen L, ¿verdad? Vamos con las otras. Vean que tanto la fuerza vertical como la fuerza horizontal está ¿dónde? En el eje. ¿Y qué habíamos hablado de cuando una fuerza actuaba en el eje? ¿Cuánto iba a ser su torque? Cero, ¿verdad? Entonces, porque no hay distancia al eje, la distancia es cero. Entonces, ya esos son los únicos torques que tenemos y esto va a ser igualado a cero. ¿Vieron lo que sucedió con la L que no tenía? Se cancela porque la puedo sacar a factor común y enviarla al otro lado. Entonces, ya lo único que me quedaría es despejar la tensión. Despejemos la tensión. Voy a mandar todo lo que no tiene tensión al otro lado. Y luego despejo tensión. Entonces me quedaría W, lo puedo sacar a factor común, entonces me quedaría eh, cos de 30 entre sen de 30 más cos de 30 entre 2 sen de 30. Y eso lo puede uno calcular en la calculadora, valga la redundancia, ¿verdad? Y me avisan cuánto les da.
A mí me está dando 2,6 W. Esa sería la tensión. Ya la tenemos. Entonces, ya que tenemos la tensión, podríamos determinar la fuerza horizontal, que es la que me hace falta, haciendo una sumatoria de fuerzas en X. Entonces vean que es una mezcla entre sumatorias de fuerzas y sumatorias de torques. Son cosas que ya hemos visto, pero que hay que practicar bastante acá. Alguien que me diga cuáles son las fuerzas en el eje X que están actuando, considerando nuestro diagrama, bueno, nuestro eje de coordenadas como este. ¿Cuáles son las que están actuando en el eje X? La fuerza horizontal y la tensión. Perfecto. La horizontal positiva porque está a la derecha y la tensión negativa porque está a la izquierda y esto igual a 0. Entonces vean que nuestra tensión es igual a la fuerza horizontal. ¿Y cuánto era la tensión? 2,6 W. Entonces ya pude obtener las incógnitas que eran tensión, fuerza horizontal y fuerza vertical. Lógicamente, todas en términos de W, pero el problema me decía que estuvieran en términos de W. En el 14 tenemos también una pared y en esa pared hay otra vez ese aparato, ¿no?, que sostiene la viga. Voy a llamarle viga, ¿verdad? Ustedes le llaman como quieran. Que sostiene la viga. Y en el extremo de la viga, ¿verdad? Para que no se caiga, le sujetan un cable con otra tensión. ¿Y qué hace esa viga? Bueno, lo que hace es sostener un estañón. Eso es lo que está haciendo, sostener este estañón de acá. Entonces, esta es un poco más sencillo, cual vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. Es más sencillo y ustedes me van a ir diciendo. Voy a hacer la tabla, ¿verdad?, a la cual le vamos a poner todas las fuerzas. Vean que los procedimientos se repiten. Y díganme ustedes, ¿cuál fuerza quiere que ponga primero? Bueno, dice que la viga horizontal pesa 190 newton, entonces ya me dan el peso de la viga. Voy a leerle un toque. Y su centro de gravedad está en su centro. Entonces aquí tenemos el centro de gravedad, en el puro centro de la viga. Calcule la tensión en el cable. Entonces en el A me preguntan por la tensión en el cable. Y en el B, las componentes, fuerza horizontal y fuerza vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Entonces, eso es lo que me preguntan. Entonces ustedes me van a decir cómo hacer el problema. ¿Qué fuerzas pongo? Alguien que me diga. Primero los newtons del estañón, Ok, ¿hacia dónde los pongo? hacia abajo. Aquí. Sí, Voy a ponerle W del estañón. Voy a ponerle WE, porque yo no sé. Ah, no, este es el de la viga. Ese está bien, W. Voy a ponerle W. ¿Qué otra fuerza? ahí ya lo da, dice que es de 300. Ah, el del estañón. Ajá. Ok, perfecto. Voy a poner W del estañón, 300. ¿Qué otra fuerza también está haciendo torque ahí? El peso de la viga y la pared, profesor. Ok, el peso de la viga. Vamos a ver, ese lo vamos a poner acá. Y la pared, y esa pared entonces ejercía una vertical y una fuerza horizontal, ¿verdad? Y me falta solo uno. Atención, Perfecto. Y listo. Ahí está ya. Ahora vámonos a encontrar la tensión. ¿Qué quieren que haga? Díganme, si quieren que haga una sumatoria de fuerzas o una sumatoria de torques, ¿qué ven más? está más factible las tuercas, profesor. Perfecto. Entonces hagamos la torca y empecemos. Primero, la torca de ese estañón. Ah, ella mide 4 metros, ¿verdad? La varilla. La longitud son 4 metros. Entonces, primero voy a hacer entonces el del peso de la varilla. Ese sería W, ¿verdad? Como está formando ángulo 90, no hay que encontrar su componente vertical. Entonces sería WE por
2 metros. Negativos, porque la está haciendo girar hacia allá. Más la del estañón sería, saben, un toque, porque puse aquí E. Si esa es de la viga. Más la del estañón, que también es negativa, porque la está haciendo girar también antihorario, horario, por la distancia ahora de 4 metros, ¿verdad? Más la tensión, que la tensión lo hace girar más bien antihorario, entonces esa va positiva, sería tensión, y aquí tiene que haber un ángulo, ¿verdad? No lo conozco, pero tengo una figura geométrica, entonces puedo determinar ese ángulo. ¿Cuánto mide esto? 4 metros, y en la imagen ustedes ven que esto mide 3 metros, y esto mide 5 metros. Entonces, dispongámonos a sacar ese ángulo. Voy a usar seno de cita. Seno de cita es igual a opuesto, son 3 metros, sobre hipotenusa 5. Entonces, cita va a ser sen a la menos 1 de 3 metros entre 5 metros. Cita, ¿cuánto sería? 36, 36. punto 86, 87 aproximadamente. Ok, entonces 36,87. Muchas gracias, porque ahora entonces nada más lo coloco ahí. Vamos a ver. Tensión por el seno de 36,87. Esa sería la componente, ¿verdad? De acá, la TY, y a la distancia de 4 metros. Y listo, todo eso igualado a 0. Ah, bueno, pero ¿por qué no puse las verticales? Porque estoy escogiendo aquí mi eje, ¿verdad? Si el problema, ustedes ven que si yo escojo el eje ahí y me están preguntando por FV o FH, aunque esté, digamos, el eje ahí, ustedes también arbitrariamente pueden cambiar el eje a esta otra posición. Lo que pasa es que si lo cambian a esa posición, ahora las fuerzas que estarían haciendo torque son el peso de la viga y la fuerza horizontal, perdón, y la fuerza vertical, ¿verdad? Serían las que están haciendo torque. Es como importante, uno puede hacer eso, cambiar el eje, ¿verdad? Pero normalmente se parte con el mismo eje que tiene la imagen. Listo. De esta igualdad a 0 voy a despejar la tensión. Entonces, cuando despejan la tensión, nada más sustituyen. Vamos a ver, quedaría tensión, W de la viga, 2 metros, más W del estañón, 4 metros, entre seno de 36,87 por 4 metros. Y eso me tiene que dar a mí la tensión. Calculen a ver cuánto les da. A mí me da como 658 newtons. No sé a ustedes. Y ya entonces, ya que tengo pues esa tensión, podría irme a encontrar la fuerza vertical y la fuerza horizontal, que esas fuerzas sí ya las podría determinar quizás con sumatoria de fuerzas. Profe, una pregunta, ¿por qué Ajá. 650? Arriba es multiplicado el peso, ¿verdad? El peso V Ajá. más el peso E, y eso 6, ¿verdad? Ajá. Si no me equivoco, y después se Yo divide por el tengo, resto. esto sería 190, ¿verdad? Ajá. Y este sería 300. Ah, ok. Ya, lo hice mal, profe, está bien. Gracias. Ah, ok. Bueno.
Y listo. Ahora, de la sumatoria de fuerzas en Y, también recuerden que es importante definir un eje de coordenadas. Entonces yo puedo definir este mismo que estaba trabajando antes, Y y X. Entonces, hagamos una fuerza sumatoria de fuerzas en X. En X, vean que solo está actuando la fuerza H en el lado positivo porque está tirada hacia la derecha y la componente de la tensión en el eje X que esa es negativa, ¿lo ven? Entonces sería menos T cos de zeta. Entonces al final, esto igual a 0. Al final la fuerza horizontal es igual a T cos de zeta, ¿verdad? Donde ya la tensión la tenemos y ya tenemos ese ángulo zeta. Y en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, ya sí se complica porque hay más fuerzas. Tenemos la componente de la tensión en Y, que esa va a ser positiva y va a ser T sen de zeta. Vamos a tener negativa el peso del estañón y negativo el peso de la viga. Y positiva la fuerza vertical. Todo esto igual a 0. Entonces ya cada uno despeja la fuerza vertical. Le va a quedar que es entonces la suma de los pesos, el estañón y la viga, menos la tensión sen de zeta. Y ya tendría entonces la fuerza de la viga. Claro que por cuestiones de tiempo no lo vamos a sustituir, pero ya ustedes saben que para este caso T es 6,58 y zeta era 36,87. Para este otro caso, el estañón tiene 300 newtons de peso, el peso de la viga son 190 newtons, la tensión 6,58 y el ángulo de 36,87. Y ya entonces podríamos determinar todo lo que me estaban preguntando. Vean que este es el tipo de problema que queremos que ustedes manejen, ¿verdad? Y hay otro que creo que en algún momento en los laboratorios se trabajaba, no sé si lo van a trabajar para este, que también sería importante que lo viéramos. ¿Cómo van viendo el tema? Ahora, ya que hemos hecho dos. Son bastante larguillos, eso sí, pero me gustaría que me digan cómo lo van viendo. Yo le soy sincero, me complico un poco con los ángulos, profesor. Correcto, sí. Sí, sí, al inicio les va a costar por los ángulos. Pero la idea sí la entiende. Sí, profe. Ok, ¿verdad? Lo de los ángulos, la única forma, ¿verdad? Que a uno se le deja de complicar es haciendo varios problemillas. Entonces ya uno se le va como quitando. Pero vea que ya hicimos este, les dejé de tarea este y este otro también lo hicimos. Entonces es bueno que los repasen, ¿verdad? Y vamos a hacer otro, que es como otro caso de cómo esto se podría también trabajar, que es como para determinar masas que no conocemos en un sistema que está en equilibrio. Este problema me gusta mucho porque sí se ha colocado en muchas evaluaciones, ¿verdad? Vea que eso es un cable y ese cable está sosteniendo a una masa acá que le vamos a llamar la masa C y del otro lado estaría sosteniendo otra varilla y esa otra varilla estaría sosteniendo una masa B y del otro lado estaría sosteniendo otra varilla con una masa de 6 newtons y de este lado una masa A.
En el laboratorio antes se hacía un experimento similar, nada más que un poquito más sencillo en cuanto a la matemática, ¿verdad? Que vamos a usar. Aquí tenemos 2 centímetros de distancia al eje y aquí tenemos 6 centímetros. Profe, ese es el En el 1156, ¿verdad? 11,56, correcto. Aquí tendríamos 5 centímetros y aquí tendríamos 3 centímetros. Y en el otro tenemos 4 centímetros y aquí tendríamos 8 centímetros. Ok, entonces, la idea acá es determinar las masas desconocidas, que son la masa A, la masa B y la masa C. Bueno, tal vez no hablemos de masas. Para más fácil, determinemos los pesos. Ustedes ya saben que igual si tengo el peso, dividiéndolo entre la gravedad ya puedo obtener las masas. Entonces, vamos paso por paso a ir determinándolas. ¿Cómo se hacen estos problemas? Bueno, normalmente acá habría que hacerle un diagrama a cada uno de las varillas, ¿verdad? Ahí tenemos ¿cuántas varillas? Tenemos 3 varillas, ¿verdad? Esta que lo vamos a poner 1, esta varilla va a ser la varilla 2 y esta la varilla 3. Entonces, empecemos nosotros con la varilla 1 y analicemos a ver si de ella puedo determinar el peso que hay acá. Entonces, hacemos el dibujo, ¿verdad? Que sería una línea que representa esa varilla y ahora le colocamos las fuerzas que actúan en ella. Acá algo importante, y a veces sucede, es que nos dicen que esas varillas, ¿verdad? Tienen una masa despreciable o es que son muy ligeras. Cuando nos dicen que la masa es despreciable o que son muy ligeras, no vamos a considerar el torque debido a la gravedad, a la fuerza gravitatoria, que es el torque que poníamos en el centro de gravedad. Entonces ese no lo vamos a incluir. Primero vean que tenemos esta masa, sería un torque hacia acá, y ya esa masa es conocida, ¿verdad? Vamos a poner el torque de 6. Y del otro lado tengo otra masa que está haciendo un peso, que es WA. ¿Lo ven? ¿Cuál es la otra fuerza que hace falta? Bueno, lo que está haciendo falta es la que está aquí, en el puro eje, ¿verdad? Porque este es el eje de rotación. Aquí es donde se decide si va para allá o si va para acá. Ese eje de rotación, ahí lo que tengo es un cable, ¿verdad? Este cable de acá que hace una fuerza hacia arriba de tensión. Listo. Ahora lo único que hago es mi sumatoria de torques, ¿verdad? Vamos a ver, sumatoria de torques. Y para hacer sumatoria de torques, recuerden que yo les dije que hay que escoger un eje. Yo voy a escoger el mismo eje de rotación. Entonces, empezamos. El peso A hace un giro horario, entonces su torque va a ser negativo y va a ser su mismo peso por la distancia a la que está del eje. ¿A qué distancia está? A 8 centímetros. Vamos a poner en metros, ¿verdad? Queda muy feo. Ponerlo como 0,08 metros y negativos, ¿verdad? Porque lo está haciendo girar en sentido horario. El otro lo está haciendo girar en sentido antihorario, entonces lo vamos a poner positivo. Más W de 6 por una distancia de 4 centímetros, que esos son 0,04 metros. ¿Igual a qué? A 0 todo eso. Vean que como W6 yo desconocido, que son 6 newton, lo único que hago acá es despejar el WA. Entonces voy a pasarlo al otro lado para quitarme ese negativo. Entonces al final me quedaría lo siguiente, un WA de WA por esto, WA recuerde que son 6 newtons por los 0,04 metros. Y como esto de acá lo había mandado al otro lado, entonces al final tuve que mandar ese 0,08 a dividir. ¿Cuánto sería entonces el peso de A? Sería 3. Es correcto, 3 newtons. Y listo, ahí está. Ya tenemos nuestro peso de A, que era desconocido. Ahora, ¿qué hacemos? Ya cuando lo tenemos, bueno, nos vamos a la otra varilla. Voy a hacerlo acá.
La varilla 2. Vámonos a la varilla 2. La varilla 2, el mismo procedimiento, y esto nos sirve para repasar, el mismo procedimiento. Dibujamos las fuerzas, vean que tenemos una desconocida acá, que sería el peso B, y del otro lado tenemos un peso, que sería el, no sé cómo le puedo poner, tal vez el peso R le voy a poner, donde va a ser el peso de todo esto, ¿verdad? O visto de otra manera, la tensión de este cable, ¿verdad? ¿Y cuánto va a ser? Bueno, va a ser una combinación de los 3 newtons más los 6 newtons, porque ese cable está sosteniendo ambos. Es como si yo a este le hiciera una sumatoria de fuerzas en Y al final tendría tensión menos peso de 6 menos peso de A. Entonces la tensión tiene que ser la suma de los dos pesos. Entonces, como son 3 y 6, WR tendría 9 newtons. Y listo. Aquí tendríamos el cablecito T. Perdón, ahí. Ok. Aquí tendríamos el cablecito, ¿verdad? Con la tensión. Y listo. Y aquí nuestro eje. Listo. Ya tenemos esto y vean que es el mismo procedimiento. Para poder determinar el peso B desconocido, hago una sumatoria de torques igual a 0. Donde, ¿cuáles son los torques que están actuando? El peso de 9 newtons negativo porque lo está haciendo rotar en sentido horario, multiplicado por la distancia a la que está, que vean que aquí viene en el dibujo, 5 centímetros. Más los WB por la distancia a la que está, que son 0,03 metros. Todo eso igualado a 0, porque otra vez estoy escogiendo el eje aquí. Entonces, al escogerlo ahí, cualquier fuerza que esté actuando en el eje, entonces ya es 0. ¿Verdad que eso es importante? Porque muchas veces yo tengo el dibujo me queda con un montón de incógnitas, pero tal vez yo pueda escoger el eje donde están ese montón de incógnitas y así me las elimino. Y listo, ahora despejo W. Quedaría 9 newtons por 0,05 metros entre 0,03 metros. Y veamos a ver cuánto me da entonces ese peso en B. Daría 15 newtons. Buenísimo, 15 newtons. Y ya tengo otra. Y ya ven cómo podría entonces yo determinar en mi figura 3 ese peso que me hace falta, que sería el peso en 3. Profe, una pregunta. Si nosotros este problema al momento, ¿verdad? Que nos lo dan y todo, no lo hubiésemos hecho así como usted lo estableció, ¿verdad? Digamos, la varilla de abajo fuera la 1, después la del medio la 2 y la de arriba la 3. Si lo hubiésemos hecho al revés, posiblemente no hubiésemos logrado, ¿verdad? Los valores. Porque, Es digamos, que, ajá, ajá, porque digamos que, bueno, en este como, caso la 1 como dio para la ajá, 2. ajá, ajá. Es que ¿Verdad? no sé si le entendí. Me estaría diciendo como si usted empezara desde arriba. Ajá, Ah, ok. sí, Sí, no se podría porque no tendría los suficientes datos para ah, determinar. claro, sí, Sí, entonces ahí es muy importante esa parte que usted nos dice desde el sí, momento que se plantea, ¿verdad? Hacerlo correctamente. Sí, sí. Profe, una, Lo recomendable es empezar donde hay más datos, sí. Ajá, claro. dime. en el último, en la varilla 3, eh, Ujú, el, el que vamos a averiguar es el WDC, ¿verdad? correcto. Y para el otro Ujú, lado, entonces tenemos que sumar los 9 que ya teníamos y los 15, o solo los 15. correcto. No, porque los 15 apenas es de esta de acá. Entonces, este cable está sosteniendo 15 y está sosteniendo los 9. Entonces, todo junto, ¿verdad? Sería un nuevo de 15 más 9, ¿verdad? Perfecto. Que serían, vamos a ver, los 15 newtons más los, eran 9 del otro lado, ¿verdad? Son 24 newtons, sería. Y todo lo demás igual, ¿verdad? Sumatoria de torques igual a WC negativo por la distancia a la que está WC, que son 0,06 metros, más los 24 newtons
por la distancia a la que está, que son 2 centímetros. Sería 0,02 metros. Entonces vamos a ver cómo nos da ese torque. Ah, bueno, perdón, torque no, el despeje. Hacemos el despeje respectivo y quedaría que WC sería los 24 newtons por 0,02 metros entre 0,06 metros. No sé cuánto les da. Daría 8 newtons. 8 newtons. Y ya estaría, ¿verdad? Eso sería. Entonces, podemos ver que qué vacilón. Son 8 newtons. Igual eso se mantiene en equilibrio. Bueno,